Seguimos con Marcelo, que creería que está por ahí en un lugar completamente envidiable por lo que vi. Hola Marcelo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, hasta escuchamos Bueno, algún zorzal por ahí atrás. A ver, ahí. Marcelo estuvo el año pasado también y siempre viene como a hacernos un poquito más abiertos en la cabeza. El año pasado presentó una charla que se llamaba El fin de las PMO. Hoy viene a hablarnos un poco de cómo va a cambiar el rol o cómo se espera que cambie el rol de los líderes de proyecto en los próximos años. Gema hace un ratito mostraba un video de cómo estábamos afectados en la vida diaria por Google en este caso, pero cómo podíamos hacer para mejorarnos la vida con las herramientas. Yo me preguntaba eso mismo, decía, bueno, ¿cómo podemos usar eso mismo de Google en nuestro trabajo diario, en nuestro rol de directores de proyecto? Así que creo que Marcelo va un poco a tomar esa introducción que hizo Gema y la va a desarrollar ya específicamente respecto a la disciplina. Así que, Marcelo, como siempre, un placer. Sé que te vas a presentar vos, así que adelante nomás. Bien, voy a compartir la Dale, pantalla, ¿sí? deberías Así, poder. bueno, ahí vamos. Confírmame que se ve la presentación ahí. Se ve Pongo el modo perfectamente. presentación. Ahí, espera que se ponga el modo presentación. Listo. Ahí Bueno, estamos. perfecto, Mati, gracias. Gracias por la invitación. A la gente de Hospital Italiano, gracias a vos particularmente, por insistir en que yo hable, ¿sí? Lo cual vos sabés muy bien que a veces puede ser un riesgo, ¿sí? La idea de hoy es por lo menos hablar de algo un poco, que podría sonar un poco disruptivo, pero que claramente, como Gema ya planteó, los procesos de cambio son complejos en todos lados, ¿no es cierto? Y el hecho de poder ser reemplazado por un robot suena medio loco, pero no es tan loco, ¿sí? Hoy en día. Entonces, un poco para entender quién soy yo soy una persona que le gusta mucho disfrutar la vida con los amigos, con la familia, de viajar cuando se puede, ¿sí? Soy un hiper fan de lo que es el trekking y la montaña y la bici, ¿sí? Son actividades que ustedes ven por ahí. Y también de la docencia, como pueden ver acá, soy docente del IDVA hace ya como 15 años y de otras escuelas de negocios en el exterior, en la parte de innovación, project management y transformación digital, ¿sí? Actualmente estoy a cargo de dos cursos, de dos programas interesantes en el IDVA, que son de transformación digital, y uno muy nuevo que es de Future Thinking, que un poco también abarca toda la problemática que vamos a charlar hoy, ¿sí? Y siempre me gusta ver mostrar el Ikigai, ¿no? Ese concepto japonés que es decir, bueno, ¿para qué estamos nosotros acá? ¿Sí? Y realmente está bueno encontrarlo. Y si no lo encuentran, está bueno transitar el camino hacia, ¿sí? Porque junta lo que amás para lo que realmente eres bueno, por lo que te pagan y lo que realmente el mundo necesita, ¿sí? Y si encontramos personas que encuentren su Ikigai, seguramente todos vamos a estar mejor, ¿sí? Así que un poco para arrancar, me gustaría, sí, primero compartir algo con ustedes, un breve videíto también, ¿sí? Para entender esto del robot, ¿no? O sea, el robot va a ser parte de nuestras vidas y ya lo es. A ver, veamos un video chiquitito. No se está viendo, Marcelo, ¿eh? ¿No? Entonces, no, se escucha la música, pero no se ve el video. Bueno, espera. Entonces, espera que saco este y comparto de vuelta del otro lado, ¿eh? Dale. Porque pensé que se iba a compartir todo. Listo, vamos de vuelta. Ahora sí, ¿no? Sí. Gracias. Bien,
Solo era para hacer la intro en este punto, sí, vuelvo a compartir acá, perdón, aquí, vamos de vuelta, sí. Hora del este Uy, de esperen los un segundo. Estados Unidos. Así que Ay, esperé que quedó algo colgado, ya estoy con ustedes. Ahí está, vamos de vuelta. Sorry. ¿Se ve, Mati, ahí la presentación o no? Se te sigue viendo a vos, Marcelo. ¿Eh? Se te sigue viendo a vos, no la presentación. Bueno. Que no está nada mal, igual yo ya te dije que envidiaba ese fondo. No sé si No, con perdón. distanciamiento social podés hacerme un lugar ahí. Vamos de Ahora vuelta. sí, ahora Sorry, sí. pero el ir y volver del compartir a veces es complicadísimo. Sorry. Ahora sí se ve. Ahí estamos, bien. Bueno, Oh, perfecto. entonces arranquemos, ¿sí? Entonces, lo que vimos recién fue cosas que suenan maravillosas, ¿no? Algo que nos pueda reemplazar el trabajo repetitivo, como en la casa, el hacer trabajos de fuerza. Inclusive después, ya cuando vemos el tema del tráfico, como que los equipos empiezan a tener otra lectura y otro tipo de información que nosotros no vemos, ¿no? El nivel del tráfico, la previsión de que un auto puede estar muy cerca del otro, etcétera, etcétera. Entonces, la primera situación que nos trae este avance de la robótica y las tecnologías es que si puedes explicar tu trabajo, el que tenés hoy, estás en riesgo laboral. ¿Por qué? Porque vas a ser fácilmente reemplazable. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Y si te traigo una mala noticia, después de lo todo hermoso que mostró Gema, digo, lo siento, ¿sí? Era un poco para mostrar la realidad de lo que la tecnología nos está mostrando hoy. Entonces, la primera pregunta, y acá alineado un poco a lo que es Project Management, que es lo que nos trae hoy, es entender si los roles relacionados a proyectos vamos a pasar por un nivel de supervivencia, por un nivel de adaptación o por un nivel de transformación. Es decir, supervivencia, es decir, bueno, viene el robot, yo me atrinchero en mi función y mi rol y no hago otra cosa. Adaptación, es decir, bueno, me voy acomodando a ver qué pedacito me queda o algo, o me voy adaptando para trabajar con eso de alguna manera, o me meto en un proceso de transformación mucho más profundo, a partir del cual hay un montón de riesgos a los cuales nos presentamos, sobre todo de roles, de conocimientos, de empresas, de funciones y de cosas que van a venir, ¿sí? Entonces, me gustaría hacer con ustedes un pequeño Menti, si pueden ir ahí a menti.com, ¿sí? a ese link que está ahí, ¿sí? Y yo también se los voy a poner acá en el chat, a ver cuando encuentre el chat, acá. Pueden hacer un link directamente ahí, no te lo mandé a vos, Mati, solo, para que lo cambio. Yo lo recibí. Sí, pero era para todos, no para vos. Ahí está. Ahí está el link al Menti. Si pueden ir poniendo ahí su opción, ¿qué es lo que le quiero preguntar acá? Básicamente, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué vamos a tener que hacer los Project Managers? ¿Supervivencia, adaptación o transformación? Corto un toque acá de vuelta y me voy a ver si vamos viendo qué es lo que está sucediendo en el Menti. ¿Sí? Esto es lo que van a ver ustedes, ¿sí? Y ahí vamos viendo. Se ve cómo se van moviendo las líneas. Mati, decime. Se ve perfecto. Bueno, bien. Ahí estamos. Bueno, básicamente parece que nos tenemos que transformar. Algunos piensan que nos tenemos que adaptar y obviamente estamos los que creemos que la supervivencia es lo primero, ¿no es cierto? Bien. ¿Hay alguna que esté bien o que está mal? No. La verdad que básicamente, digamos, es una idea de cómo uno lo siente y cómo esto, digamos, lo empezamos a transitar, ¿no es cierto? Entonces, con esta idea de entender que posiblemente tengamos que sobrevivir a algo, con la idea también que tengamos que adaptarnos a otra cosa y también transformarnos, es un poco lo que vamos a charlar, ¿sí? Así que voy a dejar de llevarlos y traerlo de un lado para otro y vamos a ver si ya podemos terminar de verlo por acá, ¿sí? Bien, entonces, dada esta situación, esperen que voy a correr acá algo que me molesta, ahora, bien.
cuál es la realidad que tenemos hoy, ¿sí? Eso me parece que es una importante idea de entender dónde estamos hoy. Acá le traigo algunos números del World Economic Forum de este año, que salió hace un rato, ¿sí? Y está haciendo la visión de lo que es el 2020 y de cara al 2025, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que es la posibilidad de automatización de tareas pasa de un 33% a un 47% en 5 años. Con lo cual, claramente, hay procesos manuales y procesos repetitivos que muy posiblemente los dejen de hacer las personas y pasen a hacer las máquinas. Lo cual es muy bueno, ¿sí? Porque claramente deben ser procesos o más aburridos, tareas peligrosas, tareas repetitivas que nos llevarían tranquilamente a liberar personas para hacer otra cosa mucho más generadora de valor, ¿sí? Ahora bien, lo que sí va a suceder también es que esas personas van a tener que hacer un reskilling, que es una modificación de sus habilidades. Entonces, de acá a 5 años, el 50% de todos los que hoy somos empleados, y digo entre comillas empleados porque obviamente ese rol también va a cambiar como el sentido del trabajo, vamos a tener que hacer un reskilling, ¿sí? Cambiar nuestras habilidades. Y un 40% va a necesitar nuevas habilidades, ¿sí? O sea, nuevas cosas que van a aparecer que nosotros las vamos a tener que abordar de un modo diferente. Entonces, el cambio en este punto es muy sensible, ¿sí? Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, la primera pregunta que me gustaría hacerles a ustedes es si el rol de Project Manager, como lo entendemos, como líder de proyectos, ¿sí? Como persona que es la responsable de algo para generar un producto o un servicio nuevo o lograr un resultado diferente, es un rol que, como uno lo ve generalmente en un tema piramidal, pasa a ser un dinosaurio o tranquilamente esa función se puede automatizar, ¿sí? Entonces traje esta figura porque no deja de mostrar un dinosaurio que nosotros no conocemos solamente por la historia, la arqueología y la biología, y lo que es sí un robot. Entonces acá está la conjunción de dos mundos y dos miradas totalmente diferentes y encima de nuestra profesión como project manager. Entonces, no sé con cuál se sienten más cómoda. Vamos a transitar un poco esta idea y veamos cómo nos cae, ¿sí? Lo que también les traigo acá son unas tendencias de lo que es Gartner, uno de los referentes en cuanto a mostrarnos qué es lo que viene. Y el Hype Cycle de Gartner siempre nos está mostrando las cosas que están viniendo, ¿sí? Las cosas que están subiendo esta montaña, digamos, de cosas nuevas que salen, que lo denominan trigger, y algunas cosas que, digamos, están infladas en lo que es la publicidad o la promoción de cosas, ¿sí? Y otras que ya entraron en una etapa productiva. No voy a ser muy técnico por las dudas, pero sí lo que quiero mostrarles acá, y donde yo puse el ojo, ¿sí? Que es la idea de este ojo acá, es que empezamos a hablar de RPA, Remote Process Automation, ¿sí? Para lo que es un PPM, un Portfolio Project Manager, e inteligencia artificial habilitada para los procesos de portfolio, ¿sí? Empieza a haber también una visión de product development, o sea, empezamos a cambiar el proyecto por el producto. Y otra cosa muy importante que Gemma habló previamente también, que es hay un cambio en lo que es el liderazgo, ¿sí? Por eso el tema de trabajo entre comillas, empleado entre comillas, liderazgo entre comillas, porque todo esto va a cambiar en los próximos años. Y si ven un poquito más acá el triangulito, indica que es en los próximos 10, pero hay cosas que van a cambiar en los próximos entre 2 y 5 años. Entonces, esta situación que es de cambio, realmente nos trae un montón de tecnologías que para muchos son un montón de datos, ¿sí? RPA, Remote Process Automation, como dije antes, Big Data, que la Big Data en sí es un montón de datos, pero básicamente lo que necesitamos hablar es de Small Data o Smart Data, porque le tenemos que dar una estructuración a toda esa data para que nos genere información que podamos manejar, ¿sí? La inteligencia artificial, todos le tenemos miedo. Hoy la inteligencia artificial es una de las tecnologías más disruptivas que va a haber, pero la inteligencia artificial todavía no está democratizada, no es barata, y necesita mucho de lo que es el machine learning, la cantidad de datos de la big data
estructurada para poder entenderla y generar nuevos comportamientos, ¿sí? La realidad virtual y realidad aumentada hace 30 años que existe. Recién en este año, con algunas cositas que le voy a mostrar, empezó a tener un sentido de decir, pero podemos estar simulando en un lugar y con un avatar entrar a una reunión en otro lugar del mundo. Sí, lo podemos hacer, inclusive para lo que es for fun, para disfrutarlo con los Google Lens o con cualquier otra aplicación que nos permita a nosotros entrar en un mundo virtual y digital. Podemos llegar a cualquier lugar, ¿sí? Y de hecho, obviamente, se puede utilizar en lo que es la medicina. 5G va a ser revolucionario cuando lo tengamos, porque va a eliminar la latencia de lo que es la pérdida de datos, ¿no? Cuando uno pierde la imagen o se escucha mal, bueno, el 5G lo va a eliminar y posiblemente mate el Wi-Fi, ¿sí? Y el Everything as a Service es que todo va a ser un servicio, ¿sí? Inclusive, ¿por qué las grandes plataformas, digamos, no se caen en un Cyber Monday, por ejemplo? Porque tienen la posibilidad de crecer en forma orgánica de acuerdo a la demanda, ¿sí? Si me entran 100.000 clientes para hacer clic, automáticamente es como que empieza a crecer en forma orgánica y virtual en la nube la infraestructura que yo necesito para responder eso, ¿sí? Bien, estas cosas están pasando, existen, y la pandemia lo que hizo fue como acelerarlo, ¿no? Entonces, esto va sucediendo y quizás para un project manager más tradicional dice, pará, yo no entiendo nada de esto, Marcelo. Bien. Y es un momento importante para entender qué estamos haciendo hoy, ¿sí? Hoy estamos haciendo, cuando digo hoy, es 2020 en una situación muy particular, o qué veníamos haciendo en los últimos años. Proyectos tradicionales, cuando me refiero a proyectos tradicionales, son proyectos que tienen un inicio y un fin determinado y cuyo objetivo fundamental es originar un producto, un servicio, un resultado único. Proyectos que estamos haciendo con métodos ágiles, ¿sí? Y acá hablo con métodos ágiles en el sentido de que hay muchas metodologías, no me quiero meter en esto ahora, pero sí es como que para algunas industrias es una forma de presentar productos digitales mucho más rápidos, pero todavía no tienen la dinámica, no tienen la gimnasia, no tienen la práctica, no tienen el cambio de cabeza, como decía este esquema antes, ¿sí? Después sí están haciendo productos digitales, que básicamente ahí sí ya, digamos, es un uso más puro de lo que son los métodos ágiles. Pero también están haciendo mantenimiento de operaciones, ¿sí? Porque el BAU, el business as usual, se va manteniendo, entonces no lo pueden parar, ¿sí? Entonces, mantenimiento de operaciones estamos haciendo. Y también estamos haciendo investigaciones, porque las empresas no se detuvieron, ¿no es cierto? Sino que, ¿qué pasó ahí? Estamos investigando qué podemos hacer y qué podemos mejorar. Pero esto no es igual para todos, ¿sí? Porque una cosa, si yo tengo la posibilidad de trabajar en lo que es una fábrica, ¿sí? Un banco, la parte legal, la parte judicial, una empresa grande, una pequeña pyme, ¿sí? Un kiosco, como decimos, una empresa en donde nos sentamos en la mesa todos los integrantes, ¿sí? Puede ser una startup o no, o un unicornio. No puse un unicornio porque me equivoqué del dibujo, no, porque Argentina es la fábrica de unicornios digitales más grande que hay en Latinoamérica, ¿sí? Y siguen apareciendo. Entonces, digamos, hay también una cantidad de cabezas pensando, negocios, a pesar de esta pandemia, que están, digamos, ocultos en una habitación, viendo cómo salir, o ya salieron, para descubrir qué se puede utilizar de toda esta nueva tecnología, ¿sí? Entonces, una cosa es, ¿qué estamos haciendo con la complejidad a veces que las empresas grandes tienen hoy? Y otra es, las empresas chicas, cómo también está pasando. ¿Pero qué pasó? ¿Sí? Cayó el coronavirus. Y el coronavirus vino a, en algún punto, acelerar los procesos de transformación digital y en otras a romper todo, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando nos empezamos a confundir, decir, uy, qué suerte que vino el coronavirus para acelerar la transformación digital, yo quería hacer trabajo remoto, estoy trabajando en casa, buenísimo, me quedo en casa, no voy, pero la verdad que también hay un montón de otras cosas que desaparecieron o entraron en un periodo de freezing muy complejo, ¿no? Entonces, hay que entender cuando el proceso de COVID cayó, ¿sí? ¿Cómo nos pegó a nosotros? Entendiendo que un proceso de transformación digital se basa generalmente en 4 pilares, ¿no? Un cambio de mindset, de cabeza, en el sentido de cómo se piensa o se repiensa la organización, sus productos y sus servicios, los procesos, ¿sí? Las personas, en el sentido de decir, las personas, ese reskilling o upskilling necesario que hay que hacer,
Y por último, las herramientas. O sea, si hablamos de transformación digital porque metemos nuevas computadoras o metemos más fierro y hardware al centro de cómputo, está mal, ¿sí? Porque le damos un celular nuevo o una tablet nueva a la parte de ventas, eso no es transformación digital, ¿sí? Es solo modernización tecnológica. Entonces, en esta transformación digital, hay situaciones en las cuales hay empresas que lamentablemente, o situaciones laborales que desaparecieron, otras que le pegó mejor, les pegó mal, y otras que ni las tocó, ¿sí? O sea, Amazon, Mercado Libre, Walmart, ni se enteraron de esto. Walmart afuera, no acá, ¿ok? Ni se enteraron. O sea, al contrario, fue como un empujón para realizar muchísimos más negocios. Entonces, hay que entender cuando hablamos de transformación digital, proyectos, negocios, dónde estábamos parados. Y en todo eso está el Project Manager, que tenía un proyecto que le dijeron, Marcelo, lo empezás en enero, joya, metimos hitos, metimos fases, fecha de fin y todo, y cayó esto, que no sabíamos cómo atajarlo, si parábamos el proyecto, si lo seguíamos, si lo suspendíamos por 3 meses, 6 meses, posiblemente está ahí frisado todavía, ¿cierto? Entonces, en este sentido de la situación no es igual para todos. Claramente hay industrias las cuales han sido muchísimo más afectadas, como el tema obviamente de lo que es el turismo, por ejemplo, por decir algunas, ¿sí? Y hay otras en las que están en la fase de verde que fueron beneficiadas, ¿sí? O sea, todo lo que es telco realmente aumentaron su demanda. Todos tenemos algún problema con nuestro proveedor de internet, ¿no es cierto? Pero la verdad que se la aguantó, y eso es verdad. Hay otras instancias como el retail, que si tenían canales digitales, aumentaron sus ventas. Los bancos bajaron muchísimo sus costos porque se apalancaron mucho en la app mobile o en los canales digitales y online que tenían. Cerraron las sucursales, ¿sí? Entonces, claramente hay situaciones en las cuales se privilegiaron algunas cosas y en la otra no. Pero también había que ver cuánto hiciste antes, ¿no? ¿Qué músculo tenías o cómo te viniste preparando para esto, ¿sí? La pregunta también que surge es decir, pero ¿se podía prever la pandemia? Lo interesante era ver aquellas previsiones en 2019 que tenían un cachito en la parte de costos que decía es pandemia, ¿sí? Ni una había. Una sola empresa a nivel global le sacó mucho más beneficio, que fue el torneo de Wimbledon. ¿Por qué? Porque tenía un seguro que venía pagando hace años de 10 millones de dólares por si no se hacía. Bueno, no se hizo Wimbledon, ¿sí? Entonces, cobró esa suculenta suma del tema del seguro, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, se nos presenta una situación para los project managers que nos convertimos en superhéroes, en bomberos, ¿sí? En ver la emergencia que está y ver cómo la acomodamos, y ahí se rompió el plan. Se rompió la Gantt, no me sirve nada los hitos, el project es un problema, no quiero cargar horas, o sea, la complejidad del escenario es mucho mayor, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuál sería, digamos, el primer paso para dar acá, ¿no? O sea, ¿cuál es la mejor forma de abordar esta situación y esta nueva normalidad, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera? Porque la verdad que todavía no tenemos una previsión de cuándo esto puede terminar y cómo va a terminar, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de cosas constructivas. Hasta ahora les hablé todas de destructivas, bueno, vamos a hablar de cosas más constructivas. Mi primera sugerencia es hablar de cualquier forma de trabajo que a ustedes les permita tener estas 3P en la cabeza, ¿sí? Primero, el prototipo, o sea, poder armar algo, aunque sea en papel, rápidamente, que a ustedes les ayude a bajar esa idea a una situación en real, de construcción, ¿sí? Ese prototipo puede ser modelado con papel, con cartón o con productos digitales, inclusive hacer un mock, como así se llama, y probarlo de cara al cliente, ¿sí? O de cara a una cantidad de usuarios cerrados, ¿sí? Y ahí ese prototipo, cuando entra en la fase de prueba, validamos lo que nosotros pensamos que iba a salir bien, ¿no es cierto? Entonces, si esa prueba es exitosa, la prueba exitosa quiere decir de que se lo pudimos mostrar a un grupo determinado de usuarios o clientes, nos dio algunas sugerencias, lo modificamos y es como que ya tenemos un beta o un MVP, que ahora voy a explicar un poquito qué es, de cara a ponerlo operativo, ¿no? Y lo último es el pivot, porque a veces nosotros tenemos una idea que vamos para allá, pero nos pega un cachetazo el COVID y tenemos que corrernos. Y tenemos que tener la suficiente agilidad y flexibilidad para poder hacer ese cambio. Entonces, cuando hablamos de estas 3P, ¿sí? De prototipo, prueba y pivot,
yo creo que mínimamente se lleven estas tres cosas. Cuando hablamos de prototipo, pensar en lo que es un MVP, un producto mínimo viable, ¿sí? Que es lo más chiquito que nosotros podemos hacer para poner de cara al negocio, de cara al cliente final, a nuestro usuario final, y que no nos dé vergüenza venderlo o mostrarlo, ¿sí? Que pueda salir con nuestro logo, si quieren, ¿sí? Con el logo de la empresa. Si eso está bien, bárbaro, perfecto. Eso nos va a poder pasar al periodo de pruebas para tener N cantidad de experiencias, a partir de ahí aprender, ¿sí? Y poder hacer una mejora a ese MVP, agregarle una nueva funcionalidad, una nueva característica que vaya generando valor, ¿sí? Generalmente a estos clientes y usuarios. Y nunca de perder de vista el pivot, y ahí donde aparecen todas las técnicas Lean, que se focalizan mucho en la mejora del proceso, en la eliminación de los impedimentos de un proceso para hacer un flow más dinámico. Generalmente se dice eliminar la grasa del proceso. Y permite eso tener claro que yo me paro en un lugar del negocio, ¿sí? O de la situación, y poder moverme de un lado para otro de acuerdo a cómo la situación externa o interna me lo provoque, ¿sí? Y ahí es en este escenario de COVID donde realmente nos pegó y nos desestabilizó mucho. Si yo estoy parado en un negocio que prototipa, que hace pruebas, etcétera, puedo pivotear mucho más fácil que en un proyecto tradicional y largo, ¿sí? Porque en el proyecto tradicional y largo me quedé esperando a ver que alguien me diga cómo seguir, ¿sí? Lo que les dejo abajo son formas diferentes de prototipar, a través de diferentes técnicas de design thinking, de storyboarding, de blueprint, hacer value workstream, etcétera, etcétera. Muchas palabras en inglés, pero que básicamente lo que hacen es ayudarnos a pensar, ¿sí? Un producto o un servicio con la situación que tenemos hoy de forma más ágil y rápida que en un modo tradicional. Así que escribir un alcance detallado, digámoslo así. También pasa en la parte de pruebas y en la parte de pivot, que me gustaría que se queden con la idea de el Business Agility y algo que en la presentación previa también se habló, de aprender más rápido. Necesitamos tener en este reskilling o upskilling que hablábamos antes, una capacidad para probar, para hacer las cosas de un modo más ágil, ¿sí? Más rápido. Y también la otra, ¿saben qué? Es desaprender, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer ese download de cosas que no nos sirven o quedan obsoletas para poder hacer un upload de cosas nuevas y que nos generen mayor valor profesional y personal, ¿sí? Entonces, primer cosa, 3P, prototipo, prueba y pivot, ¿sí? No importa la metodología, fíjense que acá no hablé de ningún framework, metodología o marco de trabajo, ¿no? O sea, puede ser lo que estén haciendo hoy, pero con foco esto, prototipo, prueba y pivot. Entonces, como Project Manager, ¿qué debemos hacer? Digo, pará, porque Marcelo, me dijiste un montón de cosas que no conozco. ¿Hago como la figura 1, meto la cabeza en la arena o me convierto en un superhéroe? Bueno, ahí es lo que yo les quiero dejar hoy, 10 sugerencias que en base a la experiencia, de base a lo que conozco de la industria, en base a tener casi 25 años de Project Management, 20 años de docencia en esto, y la verdad algo que me apasiona, que es juntar la tecnología para un uso más beneficioso de nosotros las personas, ¿sí? Entonces, van mis sugerencias. Primer punto, nos dicen siempre cambiar el mindset, cambiar el mindset. ¿Qué es cambiar el mindset? Bueno, a mí no me gusta hablar de mindset, me gusta hablar de mindflex, ¿sí? ¿Y por qué esto? Porque cuando hablas de set, te seteas, ¿no? Es como decir, pero salgo de un conjunto de cosas y me meto el otro, lo cambié, listo. Pero de vuelta estás generando un silo y estás generando un marco de trabajo que te puede condicionar. Bien, si yo empiezo a pensar en que mi forma de actuar tiene que ser flexible, ¿sí? Se tiene que amoldar, se tiene que adaptar, un poco este jueguito que hicimos con el Menti inicialmente, tiene un poco más de sentido, ¿sí? Y el dibujo que les traigo es de un alumno de los cursos de transformación digital, que lo expresó de un modo que me pareció genial, ¿sí? Porque son personas, y si ven el de arriba, es un robot, ¿sí? Entonces estamos pensando ya también en que va a haber una forma de inteligencia o una forma de trabajo que en el corto o mediano plazo va a aparecer, ¿sí? Entonces nos tenemos que aunar en esa situación. ¿Para qué? Para poder mejorar, para tener mejor escucha activa, para tener productividad, para poder crecer en conjunto. Es como que decir, suena raro formar equipo con un robot, ¿no es cierto? Bien, pero cuando pensamos en este Mindflex, ¿sí? También piénsenlo dentro de un contexto mobile, porque nuestra vida pasa por este aparatito, ¿sí? Grande, nuestra vida general, digo, ¿no? Y también lo que es digital, todo va a entrar de alguna manera, o gran parte va a entrar, ¿sí? Por lo que es el mundo digital.
Y en este concepto, el otro que me gusta traerles, esto es decir, yo no voy a ser nunca mejor que una inteligencia artificial, ¿sí? Porque con el machine learning y deep learning, ese conocimiento va a crecer en forma desmesurada y yo no voy a poder crecer igual de esa manera. No lo voy a poder hacer nunca, ¿sí? Entonces, esta es una breve historia que les quiero contar. Cuando Deep Blue le gana a Kasparov el encuentro de ajedrez de los años 90 por ahí, Kasparov se quedó caliente, hablemoslo claramente, ¿sí? Y dijo, él se dio cuenta, un tipo hiperinteligente, ¿no? Se dio cuenta de que nunca le iba a ganar a la computadora, nunca más. Pero que si él hacía equipo con la computadora y armaba un torneo de otro ajedrecista con otra computadora, podíamos hacer una competencia más leal y más justa. Bueno, y ahí surge el concepto esto de centauries y centauros digitales, ¿sí? Aprovechemos la tecnología, ¿sí?, para ser mejores nosotros profesionales o encontrar nuevos horizontes o, o nuevos caminos a transitar para hacer nuevos productos o nuevos servicios, ¿sí? O sea, no dejemos opacarnos por algo, sino al contrario, encontrémosle la vuelta para que en conjunto nosotros, personas y profesionales, seamos mucho mejores, ¿sí? Este concepto a mí me gusta mucho porque es a donde creo que parte del mindflex que le dije lo tenemos que usar. No ver las cosas como enemigos, sino como algo positivo, ¿sí? El otro punto, mucho habló Gema, no me quiero repetir acá, pero sí hacer hincapié en cuáles son aquellas habilidades blandas, quizás más importantes que un project manager, que generalmente es más técnico, ¿sí? Es más de la rama de ingeniería, debería empezar a tener o debería empezar a aprender. Entendiendo que las habilidades blandas a veces no es que haces un curso y ya sos flexible o sos empático, no, o sea, lleva un proceso de aprendizaje, ¿no? Que son la resiliencia, esto de aprender a caernos y levantarnos y seguir hacia adelante, la flexibilidad, porque vamos a tener que convertirnos en bambú en esta instancia, la empatía en ponernos en los zapatos del otro, por eso la foto que me gustó mucho, por eso se las comparto, ¿sí? O sea, entender cómo ve la situación el otro, y la otra es el pensamiento abstracto. O sea, ningún robot ninguna inteligencia artificial piensa en pensamiento abstracto. Eso no, hoy por lo menos todavía no existe, o no está hiperdesarrollado, o no es comercialmente viable, ¿sí? Entonces, tercer punto, temas de habilidades blandas, ¿sí? El otro es la gestión de la incertidumbre. Si hay algo a la que nosotros no estamos acostumbrados como project manager, es a no saber o a no poder identificar las tareas en un plan, ¿no es cierto? Entonces, digo, si yo no puedo definir un plan y es como que la línea de base no la puedo hacer en una Gantt, el Microsoft Project me queda ahí haciendo render porque, digamos, no lo puedo terminar, la gestión de la incertidumbre pasa a ser una cosa muy compleja para nosotros. Bueno, acostúmbrense. Vamos a vivir con una incertidumbre y va a ir en aumento, y nosotros vamos a tener que aprender a través de la resiliencia, la empatía y esta flexibilidad que decíamos antes, a entender de que no vamos a ver el final del camino, sino que a veces vamos a tener que ir tanteando a ver cómo las cosas sucedan. Y ahí tiene mucho más sentido el pivot que les dije antes, ¿sí? El otro punto es que todos estos cambios que estamos viviendo, y para los que tenemos algunos años de experiencia en esto, no deja de ser un chain management, un proceso de chain management. Póngale asterisco chain management y tiene sentido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es, no digo lo grave, sino, digamos, lo que se eleva a una potencia en esto? Que el cambio es constante, ¿sí? El cambio es constante. Hoy, digamos, estamos viendo qué pasa en las elecciones de Estados Unidos, porque puede tener un impacto en las inversiones, en la bolsa, en el dólar, ¿sí? En los préstamos del FMI, etcétera, etcétera. Entonces digo, el cambio es constante y a nosotros nos pega igual, ¿sí? Tanto sea personal como profesionalmente. Entonces digo, el cambio es una chance, ¿sí? El cambio es una chance de acomodarse y usar ese pivot de vuelta, ¿sí? No ven el cambio como algo malo, ¿sí? O sea, sáquense ese corset, ¿sí? El cambio es algo que lo vamos a tener que ir surfeando de alguna manera, ¿sí? La otra situación que nos trajo esta pandemia fue el trabajo remoto, ¿no es cierto? Pero el trabajo remoto hoy con la tecnología se puede hacer a través de avatares. La imagen que les traigo es de una aplicación que se llama Spatial.io, en las cuales uno, a través de unos Oculus, por ejemplo, de realidad aumentada, se puede meter en una sala virtual, en las cuales, como pueden ver acá,
puede haber personas a través del Zoom, como estamos nosotros ahora compartiendo, o con avatares, y poder presentar un montón de situaciones. Entonces se rompen los límites, realmente se rompe absolutamente todos los límites acá, pero esto de equipos remotos, distribuidos, globales y multiculturales en otro uso horario, es algo que el Project Manager va a tener que meter en su día a día, ¿sí? Y no es algo que lo aprendimos en la facultad ni en un curso de posgrado, ¿sí? Es algo particular que vamos a tener que transitar o aprender de alguna manera. Tecnología, ¿sí? Y modo de la presencialidad que va a ser diferente, ¿no? Los seguimientos de los proyectos, por llamarlo de alguna manera, van a ser un desafío cotidiano, ¿sí? El otro punto que veo, y muy relacionado al propósito que hablaba Gemma también, es que nosotros como profesionales vamos a tener la posibilidad de elegir dónde queremos trabajar, ¿sí? El concepto del trabajo va a cambiar, no vamos a tener que ir al trabajo, ¿sí? El trabajo va a venir a nosotros o nosotros lo vamos a elegir en algún lado, ¿sí? Y hoy las nuevas generaciones, y en general muchos hemos tomado conciencia, digo, las nuevas generaciones y las no tan nuevas, del concepto de la sostenibilidad, ¿no? En el sentido de que con el tema del COVID, y los vimos muchos videos de animales que entraban a la ciudad, en realidad era como que volvían a su campo natural, que ocupamos nosotros los humanos, ¿no? Entonces, el impacto que genera nuestra actividad en lo que es el ambiente y para las generaciones futuras me parece fundamental, y hoy esto de trabajar o hacer actividades de triple impacto que no solo generen beneficios económicos, sino que generen un ecosistema válido para el lugar a donde trabajamos y que sean amigables para el medio ambiente, creo que tiene mucho más sentido y sería muy bueno que todos podamos hacer también este cambio de chip, de este Mindflex orientado a organizaciones y actividades de triple impacto. El otro punto es que vamos a tener que ser híbridos. ¿A qué me refiero esto con híbridos? A mí no me gustan, y trabajo con metodologías hace muchos años, no me gustan porque no funcionan, no porque no son lindos. Cuando alguien te trae un marco de trabajo y dice, esto se hace así, y no hay otra manera de hacerlo. La verdad es que cuando uno presenta un marco de trabajo, una forma de trabajo, hay que amoldarla a la cultura de la organización, ¿sí? Y más si está en un proceso de cambio, hay muchas personas que no van a querer cambiar y van a querer seguir funcionando con la vieja estructura, la vieja jerarquía, ¿sí? ¿Y eso está bien o está mal? No, es una realidad. Entonces, cuando uno afronta un proceso de cambio, sabe que va a tener que trabajar con esta dualidad, ¿no? Entonces, empezar con procesos híbridos o proyectos híbridos o formas de gestión híbrida es algo que es parte del proceso de cambio. Quizás después decante en una u en otra, o convivamos con un modelo bimodal, como dice Gartner, ¿no? En los cuales tenemos proyectos muy predictivos y proyectos adaptativos, y eso dentro del negocio de lo que es cualquier empresa, y está muy bien que así suceda. Pero la hibridez no es mala, ¿sí? Porque a veces es como que lo vemos como una cosa negativa, ¿sí? Y esto es una cosa natural que nos va a pasar. Lo otro es siempre hablamos de centrado en el cliente, ¿sí? Yo me gusta hablar de centrado en las personas. ¿Por qué? Porque ahí involucramos también a las personas que están de este lado de la empresa, ¿cierto? La persona más satisfecha en cualquier proceso tiene que ser el empleado o la persona que trabaja para, ¿no es cierto? Porque es como el primer promotor en esta instancia del producto o servicio que hagamos, ¿sí? Y si bien el foco tiene que estar en el cliente, porque es hoy el rey o la reina, y está muy bien que suceda, hay que poner mucho foco también en lo que es centrarse en el empleado y la persona que trabaja para nosotros, ¿sí? Ese también es un punto clave, y hay que hacer foco ahí. O sea, ya los KPI tienen otros sentidos, el NPS empieza a tener una E adelante que es la de employee, ¿sí? Entonces, la retención de los empleados toma un sentido mucho mayor, porque capacitar y entrenar a una persona determinada lleva mucho tiempo y es caro, y dejarla ir es un costo infernal, ¿sí? Entonces, el foco en las personas pasa a ser tratar de romper con todo este mundo digital, o, como dije antes, ¿no? Aprovecharnos de todas las conexiones digitales que tenemos para estar más cerca de algún modo, ¿sí? Y la última, en esta instancia, es que para vos, Project Manager, te vas a tener que transformar, ¿sí?
no, no va a servir ya hacer un curso de Project Manager o certificar o tener 18 certificaciones. No. Te vas a tener que transformar, te vas a tener que acomodar, te vas a tener que amoldar, vas a tener que decir, no sé, me equivoqué, ¿sí? Entonces, de ese tipo de cosas vamos a tener que acomodarnos. Y dentro de ese escenario, ¿va a seguir existiendo el Project Manager? ¿Va a tener sentido hablar de Project Manager? ¿O nosotros como ese rol profesional van a aparecer otros? Y seguramente van a aparecer un montón, ¿sí? Les dije también que conceptualmente el tema de proyectos va a empezar a decaer en productos, por eso el de Product Manager. PPP no es el EAPP, sino es Portfolio, Program and Project Manager, ¿sí? Empiezan los conceptos de lo que es el Value Stream o el Work Stream, o sea, olvidémonos de proyectos y de productos, sino que decir, bueno, para mí el Value Stream es atención a clientes. Todo proyecto, iniciativa, producto que entre por ahí está dentro de ese Value Stream. Después veo cómo lo hago. Si a través de procesos o proyectos predictivos o adaptativos secundarios, ¿sí? Otros nombres les dejo acá que yo los he escuchado y ya están apareciendo en muchos lados. ¿Podría estar un Project Manager en el C-Level? Podría estar, ¿no? Y podríamos tener el manager, ¿sí? Podríamos dejar de ser manager y sí, tranquilamente podría suceder eso. Y no nos debería incomodar, debería ser parte del proceso natural, ¿sí? Y para ir cerrando, acá un par de cositas que me gustaría comentar también del World Economic Forum, que lo saqué estos días para mostrarles, es cuáles son las 10 habilidades de cara al 2025 que deberíamos tener nosotros los profesionales, ¿sí? Los tipos de habilidades están relacionadas a lo que es la solución de problemas, ¿sí? Fíjense acá que son las azules, está hablando de lo que es innovación, ¿sí? Y el pensamiento analítico, ¿sí? El tema de la solución de los problemas complejos, el análisis y el pensamiento crítico, creatividad, originalidad, intuición. Fíjense que esas cosas no las va a hacer un robot, las vamos a seguir haciendo nosotros, que necesitamos datos y muchos datos armados, presentados, ordenados, estructurados para que nosotros podamos tomar decisión o para que otra inteligencia artificial nos genere algún resultado y nosotros definir sobre eso, sí, eso va a pasar, ¿sí? Por eso obviamente tenemos que ser amigos de la tecnología, ¿sí? Por eso tenemos que entender la tecnología y entender de que vamos a seguir trabajando con personas o con robots, y mucho va a tener que hacer mucho también de nuestra propia impronta, ¿no? De cómo adaptarnos y de lo que va a salir de esa adaptación, de la experiencia que teníamos antes, acomodada con nuevo conocimiento y cómo nosotros lo encaramos para adelante, ¿sí? Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál de todas estas tenés y cuál te falta? Porque, digamos, ahí hay una oportunidad de crecimiento tremendo para cada uno de nosotros, ¿no? Cuando vemos que hay algo que nos falta, bueno, pensar en armar un radar profesional o un FODA personal en el cual encontremos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades para ir por ahí, ¿sí? Y ustedes seguramente habrán leído a Asimov, los libros de Asimov que tienen muchísimos años, estaban las 3 leyes de la robótica, ¿no? Las 3 leyes de la robótica decía, un robot no hará daño a un ser humano y por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Miren, a mí me quedó la 2 me quedó mal, es 3, perdón. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Ahora bien, ¿podemos pensar en las 3 leyes del Project Manager? ¿Sí? Yo las reescribí. Ustedes me dirán si está bien, está mal o es una locura, ¿no? Pero yo pensé lo siguiente. Un Project Manager no hará daño al value stream, a esta campana de valor, ¿no?, que hablábamos antes. Ni por inacción permitirá que el value stream sufra daño. 2. Un Project Manager debe eliminar los impedimentos que surjan en su equipo, a excepción de aquellos que entren en conflictos con la primera ley. Claramente, primero el value stream, ¿eh? Y un Project Manager debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Y la protección está por mucho esto que dijimos de las skills y habilidades, ¿no? Si no empezamos a crear un mindfulness,
si no incorporamos nuevas habilidades, si no sacamos lo que no nos sirve o no usamos y no incorporamos cosas que pensamos que nos van a servir para adelante, no estamos cumpliendo la tercera, ¿sí? Las tres leyes del Project Manager. Y el signo de pregunta es, ¿va a ser un Project Manager? ¿Sí? U otro rol de todos los que vimos antes, ¿no? Esta también pasa a ser como una duda que les dejo. Y lo último para cerrar, creo que después de todas estas charlas y de todos estos días que han pasado seguramente viendo otras exposiciones, uno tiene dudas, pero también como que se empiezan a ordenar algunas ideas, ¿cierto? Conceptualmente el tema de la meta está clara. Hay una situación de cambio, hay una situación compleja, hay mucha tecnología. Yo me conozco mejor que nadie, con lo cual deberíamos ver, digamos, en qué estoy bien y en qué estoy mal, ¿sí? O sea, mirarse el ombligo y decir, en esto soy débil, en esto soy fuerte, me tengo que acomodar, esto no tengo idea de qué estamos hablando, ¿no? ¿Me sirve, no me sirve? Y a mí me gusta mucho la analogía con el trekking, porque les dije eh, que me gusta mucho ir a caminar por las montañas. Y para mí es como hacer una senda esto, ¿no? O sea, a ver, yo tengo claro que quiero ir a la base de aquella montaña, ¿no? Yo tengo claro que quiero seguir trabajando, mejorando, profesionalizándome, o posiblemente mi Ikigai, como le dije al inicio, sea otro, pero está ahí la meta, ¿cierto? Bueno. Ahora bien, cuando uno encara una senda, sabe que hay una senda que es chiquita, que la vegetación te la tapa, que hay un cañaveral que borró la senda y tenés que entrar por el cañaveral o bajar el arroyo, te mojás, perdiste la senda, tomás otro camino que puede ser más largo, pasás la noche en un lugar donde no lo pensabas. Son todos cambios imprevistos que vos tenés que adoptar, hacer y seguir. ¿Para qué? Para llegar a la meta que vos querés, ¿sí? ¿La meta puede cambiar? Y sí, puede cambiar, porque si estás subiendo una montaña y los que hacen montañismo lo saben, a veces no podés hacer sino. ¿Por qué? Porque el clima te lo impide, el COVID te lo impide, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Bajás, llegás a este momento y quizás haces otra cosa. Ese es el pivote, ¿sí? Entonces, el punto también es que para esto hay que entrenarlo, ¿no? O sea, tenés que primero pensar cuál es el mejor escenario, tu prototipo, tu MVP de meta de viaje, y después probar. Bueno, pruebo. Si tomo el mejor camino y va perfecto, pero entender de que también tenés que, a veces te vas a caer, vas a tener que ser resiliente, te van a quedar las rodillas como frutilla y vas a tener que seguir, ¿sí? Lo importante de esto es que es un camino y de vuelta aprender y aprovechar la situación en la que estamos. Creo que es una situación única en la historia por el nivel de tecnología que hay disponible, de facilidad de uso y de conocimiento compartido, que en otros momentos esto no existía. Con lo cual, en esa instancia estamos genial para hacer un reskilling, un upskilling, empezar a pensar con un mindflex diferente y quizás Project Manager ya no seamos más, pero seguramente seamos mucho más felices, creativos y productivos con el nuevo rol que el futuro cercano nos depare, siempre y cuando nosotros también seamos parte de construir, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Espero haber sido claro en toda la exposición. Marcelo, A muchas ti. gracias, clarísimo. Vamos a ver, aviso que vamos a ir recolectando algunas preguntas, estamos perfectos de tiempo, así que tenemos unos minutos más. ¿Vale? Ahí veo que están llegando algunas preguntas, yo hago un breve comentario. Sí. A ver, primero agradecerte nuevamente por la charla. Me sorprende que tengamos una continuidad en todas las charlas que estamos pensando, que se dio naturalmente, incluso hasta en el orden. Gema nos vino a hablar un poco del contexto más general de la situación y de los retos, y también habló de neuroliderazgo. Marcelo retomó una parte y se centró mucho en lo que es el rol del líder de proyecto y cómo debería o cómo podría eso cambiar en el futuro, y hasta puso en duda de que sigamos llamándonos así. Y en una de sus P's habló de agilidad empresarial, de Business Agility. Ahora a las 12, 12 y 5, 12 y 10 vamos a cortar esta charla, pero va a haber una charla de Business Agility a la 1 y va a venir, entre otras personas en esa charla de debate, va a venir Marcelo Espejo, que también le gusta el montañismo, así que quería rescatar esas cositas. Ahí hay una pregunta, te dejo la primera, por favor, a ver si podés contestar, y retomo las que vienen en el chat ahora.
¿qué de todo esto viste ya en práctica? Cada vez que escucho alguna cuestión que tiene que ver con los roles o con la tecnología aplicada al project management, eh, generalmente aparecen estas cosas, de RPA, aparece inteligencia artificial. ¿Qué viste? Aunque sea una puntita, decir, esto ya lo había aplicado. Si es que Todo. apareció algo. Digo, nosotros tenemos Sí. un robot en el hospital que estamos aplicando a otros procesos que nada tienen que ver con esto, pero digo, ya que está ahí, ¿en qué podríamos usarlo si es que tuviste alguna experiencia que quieras rescatar y contarnos? ¿De robótica o de lo que sea? De RPA es quizás la tecnología más barata y más sencilla de poner cualquier empresa, con lo cual, digamos, los procesos como repetitivos que se automatizan, te diría lo que más explotó en los últimos 2 años. El robot físico, en China, yo trabajo en un banco chino. En China, digamos, cambió el modelo de atención. Ya no existe la sucursal como nosotros las conocemos. De hecho, nosotros hicimos una Smart Branch hace un par de años ahí en Puerto Madero. Pero básicamente es un robot, ¿sí?, que te pregunta, ¿qué necesitas hacer? ¿Sí? Y de acuerdo a lo que necesitas hacer, ¿sí?, te lleva o te orienta a otra máquina de autogestión. ¿Sí? Entonces, el robot que interactúa existe. ¿Sí? Inteligencia artificial, hay una tecnología muy, muy fuerte que es Watson, que es de IBM, ¿sí?, que fue, digamos, la que más lo trajo a los mercados generales, y se utiliza mucho para alimentar los chatbots. ¿Sí? El chatbot es un ente del infierno, ¿no?, cuando no funciona bien porque vos querés otra respuesta y no funciona. Bueno, pero a través de inteligencia artificial y de la big data que nosotros generamos, eso va aprendiendo, ese proceso va aprendiendo y va mejorando su respuesta, ¿no es cierto? Y obviamente eso va aumentando la posibilidad y alternativas de soluciones para que el cliente se lleve. 5G todavía acá no existe en Argentina. En Chile ya hay toda una red montada sobre este punto, y la verdad que se elimina totalmente la latencia. El Everything as a Service que comenté, está obviamente en los cloud de Amazon, de Google también, y bueno, todo aquel que, digamos, está pensando en crecer en hardware en la nube utiliza esto. En Argentina no hay nada, de hecho iba a venir Amazon hace un par de años. Lo más cercano que nosotros tenemos es Brasil, lo cual también hay un tema ahí de comunicaciones para ver, con lo cual, digamos, todo lo que comenté son cosas que están pasando, no es ciencia ficción. Y realidad aumentada y realidad virtual, la verdad se está llegando a los colegios también, ¿sí? O sea, la posibilidad de ver alguna nueva clase o algún nuevo tema, simplemente con meter en una caja el celular, ¿sí?, que es los cardboard que se pueden armar viendo un tutorial de YouTube, es genial. ¿Sí? Entonces digo, hay muchas tecnologías que se están democratizando, que están llegando muy barato a toda la población. Hay otras que necesitan todavía adopción. No hablé de impresión 3D, que también hoy, digamos, pasa a ser una cosa genial, y creo seguramente del lado de medicina ustedes lo tienen muy claro. Pero la realidad es que las tecnologías emergentes dejaron de serlo. ¿Sí? Hoy quizá de tecnología emergente tenés que estar empezando a hablar de lo que es la robótica cognitiva, ¿sí?, o de lo que es una impresión 4D o 5D. Entonces, porque ya empiezan a hablar de otra cosa. Pero todo lo que te dije hoy, yo calculo que entre 2 y 5 años va a ser cosa cotidiana para todos nosotros, o menos. Gracias. Rescato algunas preguntas del chat. Muchas gracias. Sí. Alex nos pregunta, te da los buenos días y dice: en tu opinión, evitaste hablar de metodologías, pero te van a llevar hacia ese lugar. ¿Qué tipo de metodologías serían ideales para esta nueva era dentro del manejo de proyectos? Todo tuyo. A mí me gusta Lean Startup. ¿Sí? No quiero hablar de metodología porque después hay un slot de esto, ¿no? Pero digo, a mí me encanta Lean Startup, tiene mucho de esto, ¿sí? Todo lo que es asterisco, Lean asterisco, y lo puse así en la presentación, a mí me parece que es hoy las personas que se meten en esto, empezar por eso. Después, productos digitales con lo que es alguna metodología agile como Scrum, ¿sí? Pero creo que para entender desde el negocio hacia abajo, me parece que Lean ayuda mucho. Agile es más de software, de productos digitales, por más que ahora se está promocionando mucho para otras industrias, pero nació del software. ¿Sí? Entonces digo, Lean Startup, Lean Management, y después pensemos en algún marco de ágiles que podría ser Scrum o XP, eventualmente, si tenés gente muy experta en desarrollo de software. Excelente.
Y leo el comentario de Cande Burgo González, excelente charla Marcelo, la transformación del rol de PM suena a un desafío y el puntapié, pero de alguna forma está dentro de nuestro radio de acción. Veo un desafío mayor en adquirir las habilidades blandas o no técnicas para poder llevar esa transformación al resto de la organización. Y pregunta, ¿estamos enfocados en formarnos para adquirir esas habilidades? Tengo la sensación que esas habilidades están puestas sobre la mesa, pero no hay tanta oferta formativa como en lo técnico. Y sí, porque digamos, acá empieza a haber algún rol de mentor o de coach técnico, no coach ontológico, ¿sí? Porque digamos, alguien te tiene que dar el marco de decir para dónde salir, ¿sí? Entonces digo, para mí, los que somos más 40, más 50, digamos, tenemos una experiencia de recorrido de otras transformaciones o de otros change management que pasamos, ¿sí? Entonces, ese proceso de incertidumbre lo hemos pasado. Quizás alguno acá haya pasado por el I2K y se recordarán que parecía que se iban a caer los aviones y no pasó nada. Bueno, la transformación digital en algún punto, digamos, exacerba eso, ¿cierto? Es el manejo de la incertidumbre. Si nosotros podemos manejar la incertidumbre, creo que está bien. La incertidumbre la tenemos cuando llega el resumen de la tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, pero sabes que te va a llegar en ese momento. Acá es como que parece que te van a llegar cosas todos los días de cualquier lado. Entonces, ese manejo de la incertidumbre es donde digo, bueno, sí, hay que pensar de un modo más abstracto, ¿no? Tener esta flexibilidad mental o decir, che, esto no salió, vamos por el otro lado. La prueba y el error, el pivot, creo que son todos conceptos de que están muy relacionados con la filosofía Lean, ¿sí? Más allá que es una metodología, es una filosofía. Y en pensar, digamos, de que nosotros tenemos que ver también a la persona dentro de un ecosistema que es su grupo de trabajo. Y ese grupo de trabajo, que también es un ecosistema, interacción con otros grupos, ¿sí? Y con la empresa o con el negocio. Entonces digo, habilidades blandas, sí, de hecho, pensá que un Scrum Master, que digamos es digamos, uno de los roles más importantes de lo que es un marco ágil, como Scrum, no necesariamente tiene que tener un perfil técnico, ¿sí? Entonces ahí te da la pauta, es como que es más un levantador de barreras, un eliminador de impedimentos para facilitar el flow, ¿sí? Quédense con el flow, o sea, ¿cómo agilizamos las cosas? ¿Sí? Ese creo que es el concepto, y no es el vamos, 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 no, es entender que un business agility sería conceptualmente decir, bueno, levantar barreras. ¿Cómo yo como profesional puedo ayudar ahí, ¿no? A levantar barreras? Y creo que por ahí también va mucho de la parte profesional, técnica, de experiencia y social que debería tener un proceso manager. Me encantó lo de mantener el flow, que es un concepto bastante asociado también al método Kanban, ese flow, eso que tiene que fluir de un lugar a otro, digo, como otro método que también creo que podría llegar a servir. No sé si hay alguna pregunta más, si no vamos a ir cerrando.